El ministro Javier Lainez Potisek contó su experiencia en los últimos años de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y afirmó que para él no cabe duda de que la elección judicial tiene un único propósito: controlar a los juzgadores del país. Lógicamente el sistema está hecho para ser capturado, por eso yo digo, quiero ser respetuoso, ojalá no fuera así, más los 3 votos que ya hemos visto y que me perdonen, pero no soy yo. En sus campañas han dicho, yo soy orgullosamente morenista y orgullosamente busco, digamos, cuáles son sus objetivos, ¿no? O sea, aquí ya no hay secretos o indirectas o todo. Por eso yo hablo con esta apertura, pues sí lo han dicho. Entonces, pues asumimos que tenemos 3 votos. Entonces, lo que yo digo es, ni siquiera va a ser necesario falta de defensa social de la Corte. Definitivamente. Hay que recordar que todo este escenario, pues ahora sí que fue un tsunami, o sea, nos agarró a todos fuera de la base, sí, o sea, en realidad, ¿en qué sentido? Yo lo he repetido muchísimas veces. Los abogados, además, pues llevamos una educación profesional como muy tradicional en ese sentido. Los jueces más, es decir, tú no debes de andar en los medios, no puedes, digamos, el comportamiento del juez es la discreción, que esto tiene muchos puntos buenos, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. Hay bodas o reuniones a las que no es pertinente que vayas. Si me explico, si yo traigo asuntos, no sé, fiscales, de gran envergadura, pues, lógicamente, por más que yo diga no me va a afectar, pues igual no es pertinente que yo vaya a un gran evento social donde van a estar los despachos o los... ¿sí? No hay regla ahí escrita, pero ese es un comportamiento social que se exige. En la parte, digamos, ya profesional y todo, sin embargo, creo que insisto, esta necesidad de decir, pues nunca hemos explicado bien qué hace la Corte o el propio Poder Judicial, pues nunca se consideró necesaria. Vivíamos en nuestro nicho y nos dimos cuenta que ante embates cotidianos, todos los días, porque eso nos dice mucho, se callaron mucho tiempo, sí, porque decía, no debemos intervenir en el debate político. Si yo contesto, no, entro al debate político y entonces ni modo que conteste solo una vez, pues me van a replicar. Entonces, mucho fue de no, o sea, no pasa nada, la gente no lo entiende, entonces, ¿no? Y en un momento dado teníamos la opinión pública consideramos que había una mayoría que si tú le preguntabas, pues te iba a decir, jueces corruptos. Si 6 años fue lo que escucharon. Claro. No. Por un juez que otorga una suspensión que no le gusta al régimen y dice es un corrupto, porque detuvo el Tren Maya, que va a beneficiar a las comunidades indígenas. Para el ministro, la cercanía de Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de tender puentes, incrementó la vulnerabilidad del Poder Judicial ante los embates de los poderes ejecutivo y legislativo. Yo creo que sí, te voy a decir en qué sentido. Al menos yo hablo aquí totalmente a título personal. Yo voté por él porque consideré que sí en esta nueva etapa había que tender puentes. Mucho más que antes. ¿No? Mucho más que antes. Porque los demás presidentes, aun cuando yo no era ministro, pero precisamente yo viví el otro lado, yo litigué mucho ante la Corte en litigio de Estado, como su procurador jurídico en la PGR, como procurador fiscal, en la consejería donde preparábamos las acciones, control, todo eso, ¿no?
yo entiendo que teníamos límites. Claro que hay que ir con los ministros y hay que, decíamos, sacar el águila a pasear. Cuando yo era procurador fiscal, por ejemplo, y a veces llevaba a los subsecretarios para cuestiones muy técnicas, por ejemplo. Sí, yo podría explicar, no, esta ley no es, esta reforma no es retroactiva, o sea, cuestiones de constitucionalidad, pero luego los ministros querían saber algo muy técnico del IVA, o de la reforma al IVA, o del impuesto a tasa única, para ver si el subsecretario me explique. Sí, me explico algo. Pero ese era el límite, tú nunca ibas a atacar a un ministro. Porque sabías que el siguiente asunto igual le caía. Entonces nunca perdías y pues se te revolvía el estómago normal. Pero había ese límite, nunca pedirle al secretario péguenle o atácale o dile. Nunca. Sí, y sí. Yo creo que eso sí cambió en el sexenio inmediato anterior, porque aquí sí, una decisión de la Corte y al día siguiente, pero traidores a la patria, a ese punto, ¿no? Son todos corruptos y traidores a la patria, ¿no? En esa parte. Yo por eso dije, sí se va a requerir un puente de diálogo que explique, que se siente, que platique con el presidente, que es lo que yo haría si yo fuera presidente de la Corte. No, a ver, espérame. Si me explico, eso no me pida. Pues esto sí. Pero cuando creo que, bueno, yo al menos siento que me equivoqué en esa percepción, porque la actitud del presidente de la Corte pues fue otra, de mucha mayor cercanía, pero sobre todo de aislamiento del Tribunal Pleno. En que nosotros no nos enterábamos, por ejemplo, de tal reunión con el presidente de la República. Nos enterábamos por la prensa. Mira, ayer estuvo. Por las conferencias. Después, por ejemplo, las conferencias. Las mensuales, ¿no? De él. Nos enteramos de la primera conferencia por la prensa. Entonces sí creo que fue una presidencia muy individualista, porque esas cosas no las compartimos, o sea, y no pudo haber o no se permitió una relación con amigos. Oiga. Exactamente, o sea, poco a poco, en mi opinión sí fue así. Y te digo, con una... perdón la expresión coloquial, pero agarrándonos a todos en curva, porque dices que fue muy complejo. Fueron tiempos muy complejos y yo no quiero... O sea, en este sentido, pues sí, hacerme a culpa sí, pero sí transmitirles que para nosotros fue sumamente complejo. Recordó que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora fue el primer indicio del impacto que tendría el gobierno de la 4T al interior de la Corte. Curiosamente yo me enteré la noche anterior que eso iba a ocurrir. Yo no podía creerlo. Pero para mí fue un signo el primer gran signo preocupante. Porque dije, si ya van a llegar a este punto, pues la presión viene dura. Y yo decía, independientemente, yo no sé si es cierto, no sé qué es, o nadie sabíamos ni siquiera, ¿no? O sea, pero sea cierto, no sea cierto, si hay investigaciones o no, no. O sea, tienes que ser institucional, pues que vaya a juicio político y se defienda, ¿no? En comparecencia ante el Senado y que diga, que explique, que todo. Por eso tenemos esa protección. Yo dije, a mí no me hacen eso. A mí me hacen eso y yo digo, voy a juicio político, llévenme y explico lo que tenga que explicar. Pero cuando yo vi eso, sí, fue de verdad muy, muy preocupante, porque dije, pues
pues este es un primer paso de que la presión va a ser tremenda para todos. ¿Sintió miedo en algún momento? Bueno, sí, mucha preocupación en ese momento porque dije, están tumbando a un ministro de la Suprema Corte. Yo no digo que sea intumbable o inamovible. No. Estoy de acuerdo, pero entonces que se usen ya las causas institucionales. Para eso están y que empiecen a desempolvarse y funcionen. Si somos sujetos de juicio político o de declaratoria de procedencia en caso de delito, bueno, pues que se usen, pero no así. Para él, la renuncia de Arturo Saldívar fue inconstitucional. Yo nunca tuve dudas de que fue un acto totalmente inconstitucional. Esa renuncia es inconstitucional. Y yo no hay manera de justificarla. Y quienes buscaron medio justificarla y todo, yo lo digo con todo respeto, no concuerdo y se equivocaron. Porque el cargo es totalmente irrenunciable. Curiosamente, no se bajaron a la ley, todo quedó a nivel, pues es que no dice la Constitución que no, la Constitución no te va a explicar lo que es irrenunciable, ¿no? En la ley orgánica del Poder Judicial ahí había disposiciones, ¿no? La incapacidad total y parcial. Causas graves. Exactamente, pero decía, serán causas graves, por causa grave dice la Constitución, perdón, no las desarrolla porque no le corresponde el texto constitucional, pero en nuestra ley orgánica decía, son causas graves la incapacidad total o parcial, física o intelectual. Yo siempre he dicho, ahí estaba, es la lógica. En el cargo irrenunciable de 15 años, tiene que ser una cuestión de física o mental, una incapacidad total o parcial. Pero aún sin ser tan ortodoxos. Y que digamos, bueno, puede haber otras que no nos imaginamos. No puedes limitarlas, yo les digo, está bien, te doy el punto. Yo he tratado de pensar y no encuentro una. No encuentro. Digo, ¿qué sería que, no sé, que al presidente de la Corte tenga posibilidades de ser presidente de la Corte Internacional en La Haya, ¿no? Y que al Estado mexicano pues sea un honor y le convenga a lo mejor decir, pero quieren a este ministro, ¿no? Quizá, no sé, pero esto es, ¿qué pasaría en ese contexto? Yo digo, ni ahí, pues es que tú estás aquí 15 años, pues, pero bueno, vamos a tratar que hubiera otras. Lo que sí les digo es, la que nunca estaría en esa lista, nunca, es la que él puso. Nunca. Si quieres, se lo cubra y piensa que otras causas, búscale. La que nunca pudiera estar es exactamente lo que él usó. Es decir, cierro mi ciclo y me sumo a un proyecto político. Y estaba en campaña el día siguiente. Esa sí es la que definitivamente no puede ser. Entonces, para mí, pues ahí está la inconstitucionalidad. Todo lo demás, son alegorías y que es la interpretación y por favor, somos jueces constitucionales. Pues hasta como para saber qué es causa grave y que esa no puede ser causa grave. Entonces, para mí fue tanto la renuncia como la posición del Senado. Y esto desde Medina Mora, porque para mí el Senado también rechazó su facultad constitucional de analizar la renuncia del ministro, porque él debe de hacer un análisis. Con comparecencia o no, porque me van a decir en ninguna parte sé que tiene. No, yo no tengo que comparecer, lo tiene que analizar y aprobarlo. Cosa que no hizo. Fue, en automático. Tanto hay en aquel caso como en este. Cuando yo considero que, salvo que sea una incapacidad física, todo, pues está el certificado médico, ¿no? Entonces creo que el Senado también no hizo lo que le parece. No ejerció su facultad en ninguno de los dos casos y en este caso, pues también la renuncia.
Lainez defendió la elección de Norma Piña como sucesora de Saldívar en la presidencia de la Corte, pues consideró que fue el ministro en retiro quien jugó un papel fundamental para bloquear los intentos de la ministra presidenta por dialogar con el Ejecutivo. Si la idea fuera sobrevivir a toda costa, pues ya sabemos por quién votaron. Eso es lo que te quiero decir. ¿Sí? Eso ya era clarísimo. ¿Por quién? Pues no. Queremos sobrevivir y seguir con... ¿Sí? Aquí, pues ya sabemos por dónde. Eso siempre lo supimos. En todas estas polémicas resoluciones que tomó la Corte, y ojalá al ratito nos podamos explicar un poco eso, pero ya sabíamos. O sea, el riesgo que se estaba tomando, pues ya sabíamos que la posición cómoda era, pues, interprétale por acá y ya, no lo están pidiendo. Eso siempre lo supimos, digo, casi desde la primera polémica que fue la consulta de los expresidentes, ¿no? Pues ya sabíamos. Sí, porque decisiones controversiales hubo también en la administración de Saldívar, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo por eso te digo, no, eso ya sabíamos, pero no lo íbamos a hacer. No lo íbamos a hacer, ¿no? El decir no, porque ya vimos con la actual presidencia y ahora es pues entregarla a quien decida que va a continuar en esa línea o la va a agudizar. Entonces, quienes decidimos decir no, tenemos que ir por alguien que garantice. Pues fue sorpresiva la elección de Norma Piña en ese punto. Yo quiero decir, yo siempre le diré, yo siempre la apoyé. Y ella me iba a apoyar a mí, en serio. Sí lo decíamos, ¿no? Sin lugar a dudas lo digo. Digamos, nuestra intuición inicial, y les hablo con total transparencia, o nuestra intención, y déjenme aquí, sí me voy a atrever a hablar hasta por ella, porque lo platicábamos a título personal, pero yo creo que también influyó muchísimo el que el expresidente de la Corte ya estaba allá y no la quería. O sea, para él, también déjenme hablar a título personal, fue su peor escenario. Su peor escenario. El que hubiera salido electa, pues porque no se quería, no la quería. Hubo ruptura. Él lo ha dicho, aquí no voy a ser indiscreto, él lo dijo en una entrevista, desde la consulta de los presidentes, con los, ¿no? Esa bueno, Norma no le quiso dar el voto exactamente. Y ahí, y no soy indiscreto porque todos nos dimos cuenta de pasar de una amistad, de una relación muy cercana que siempre tuvieron, a una ruptura total. ¿Y por qué lo digo? Porque ni siquiera le dirigía la palabra en el pleno. En la sesión pública, o cuando pedía la palabra, claro que sí, porque pues no le iba a haber ministra adelante, o sea, eso sí, pero fuera de eso no. Y quien diga de mis colegas que esto es falso, pues estará mintiendo, porque todos lo vimos como... Yo mismo no lo podía creer. Yo dije, es absurdo esto, porque es una primera votación polémica. Bueno, y además salió como él quería. Ajá. ¿Sí? Con la pregunta modificada, pero salió. Sí, con la 6-5, pero salió, ¿no? Con la, sí, la modificó él precisamente. Entonces, y desde ahí las cosas fueron, en ese momento, casi no creo exagerar si al día siguiente no la relevó. Norma era la titular del área de género, que es muy importante en la Corte Nacional e Internacional. Había eventos internacionales pendientes donde la bajó. Y subió a Yasmín. Exactamente. Entonces,
Y fue a partir de ahí. Y a partir de ahí, pues lógicamente las cosas se fueron agudizando en ese sentido. Pues ya entraba con el pie izquierdo porque no la querían. Y además yo sí creo que agudizó el que el expresidente pasara al equipo gubernamental. Definitivamente. Yo creo que eso agudizó todavía más el impedir cualquier acercamiento de presidencia de la República con la titularidad de la Corte. Era imposible y entiendo que lo buscaron. Imposible. En noviembre de 2024, la Corte tuvo una oportunidad para invalidar parte de la reforma judicial, pero el ministro Alberto Pérez Dayán rompió el bloque de los 8 votos que se requerían para ello. Sin embargo, Lainez reconoció que, de haber obtenido esos 8 votos, se hubiera provocado un choque de poderes. Si hubiéramos tenido los 8, sí, yo creo que sí. Inestabilidad política. Yo no sé si inestabilidad política, pero cuando yo vi a la presidenta diciendo ya tenemos un plan B, yo dije van a reformar la Constitución y nos van a sacar al día siguiente. Pero yo dije de todas maneras como voto que no, no nada más por esta reforma, digo, no, como lo dije en ese debate en el Pleno, no nomás es por este, es el precedente. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional se esté autolimitando? Y que no puede revisar reformas inconstitucionales violatorias de derechos humanos. O sea, eso ya escapa pues a la lógica. El ministro enfatizó en que nadie gana con la reforma judicial. Yo no creo que gane la presidenta de la República y te voy a decir por qué. Y es igual, es lo que yo hablé con todos los interlocutores políticos con los que pude hablar y que me recibieron muy bien y platicamos muy bien, ¿no? Pero yo dije, esta reforma es una reforma que desestabiliza, que crea mucha incertidumbre, y eso que todavía no estaba Trump. No nos esperábamos lo que nos iba a pasar a nivel de inestabilidad comercial, económica en el país. O sea, antes sabíamos que podía llegar, o no sé si ya había ganado, pero no esperábamos lo que nos iba a pasar, ¿no? Aún antes de eso, es más, precisamente cuando decíamos hay que aprovechar esta nueva oportunidad para México, ¿no? Nearshoring y todo eso, para inversión, un gasto presupuestario creciente brutal, ¿no? No solo por los programas sociales, sino por las obras que se contrataron con recursos presupuestarios, no hay inversión privada, por ejemplo, no. Entonces, todos esos compromisos pues tienen que llevar a que el país crezca. Pero yo no soy economista ni me meto en ese campo, pero pues es lógico, lo decían todos los analistas, no nos queda sino la inversión, ¿no? Entonces yo lo que siempre, por eso dije, no, claro que no gana ni ella ni nadie y pierde el país. Porque entonces cuando tú estás diciéndole al mundo, vénganse acá, no metes un elemento distorsionante tan grave. A menos que ellos no lo consideren grave. Pero un elemento distorsionante como una elección de la totalidad de los jueces y magistrados del país, no nada más de la Suprema Corte. No lo metes porque lógicamente, insisto, esto es básico. Yo creo que estos operadores pues actuarán con instrucción y va por ahí. Yo no sé hasta qué punto estén conscientes. Yo nunca he oído, díganme ustedes si alguien ha oído una defensa ideológica de la reforma. Es decir, todo se limita a decir es que se democratiza a base de elegir a todos. Cuando es evidente que no vamos a elegir a nuestros jueces ni a nuestros magistrados. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, o sea, sí, sonaba muy romántico el decir, ay, mire, este juez penal es mi vecino, lo voy a elegir. Los ejemplos que dan totalmente inconsecuentes con la realidad mexicana, no como Suiza, Bolivia. Aún los Estados Unidos en gobiernos locales.
no es aplicable, no es comparable. Pero, entonces, ¿quién puede ganar? O sea, creo que el objetivo sí fue en la percepción del gobierno de Morena, un juez independiente sí es un obstáculo. Sí es un obstáculo. Sí, entonces yo sí creo que su visión de lo que es la independencia judicial no llega a permitir contrapesos. Olvidémonos del Tribunal Constitucional Corte, pero ni siquiera de un juez.